Buen día tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver lo que vienen siendo los datos no agrupados y las medidas de tendencia central, específicamente el promedio. Para comenzar, vamos a ver qué son los datos no agrupados, y esto los vamos a entender como los datos que se presentan en su forma original, tal cual fueron obtenidos de las fuentes directas. Es decir, que así como nosotros observamos esos datos o ese conjunto de datos, los fuimos escribiendo de esa forma, todavía sin ningún orden y sin ninguna característica que podamos representar de forma ordenada. Con estos ya podemos realizar nosotros algunas de las medidas que nos van a permitir conocer su comportamiento o sus características, es decir, las vamos a describir. Y para ello vamos a comenzar con lo que son las medidas de tendencia central. Este concepto nos dice que son las medidas que nos van a permitir conocer cómo están concentrados y distribuidos los datos. Y estos se van a encargar de resumir toda la información del conjunto de datos numérico a través de un número, por lo que es indispensable que nuestros datos ya vengan representados con número. Estos se dividen en moda, media y mediana. La moda viene a ser el número que tiene mayor frecuencia del conjunto de datos, el dato que tiene más frecuencia, ¿no? El promedio va a ser la suma de todos estos datos entre el tamaño de la muestra o de la población y nos va a dar un punto central de donde está la distribución. En tanto, la mediana es el centro de todo el conjunto de los datos numéricos. La diferencia entre la media y la mediana es que la mediana solo se enfoca en un número que está en el puro centro de ese conjunto. Es decir, que ya los vamos ordenando los datos de menor a mayor o de mayor a menor, y a partir de ahí nosotros ya podemos hacer la mediana mediante dividir nuestro conjunto en dos partes. En tanto, el promedio o la media aritmética viene a ser el punto central que se obtiene a través de esa sumatoria de todos los datos entre su tamaño de la muestra. La media aritmética, o también conocida como promedio, viene a ser la suma de las observaciones entre la cantidad de observaciones que son, o entre el tamaño de la población o la muestra. Y esta nos va a permitir conocer el punto medio de una distribución de datos. Esta expresión la podemos ver de estas dos formas, donde nos dice media es igual a la sumatoria de las xy entre n, en tanto este i pertenece a 1, es decir, que un dato es un dato único, o la media es la sumatoria de las xy entre n. Aquí podemos observar dos situaciones que nos manejan una n mayúscula y una n minúscula. Bueno, la n mayúscula, como sabemos, es la población, en tanto la n minúscula es una muestra. Si nosotros llegamos a obtener una muestra, es importante que nosotros le restemos 1 para que en ese caso nosotros tengamos una media muestral. Y si por alguna razón, en lugar de tener datos no agrupados, es decir, que ya los tenemos agrupados en una tabla de frecuencias, es importante que las xy, una vez que se van sumando, se multipliquen por su frecuencia. De tal manera que con estos datos podemos complementar lo que viene siendo la media aritmética. Entonces, esta fórmula es muy importante que ustedes la tengan, dado que en los dos casos, tanto para unos datos que no están agrupados como para los datos que están agrupados, aplicarla, ¿verdad? Y de aquí se van a derivar muchísimas otras cosas que nosotros vamos a ir viendo en las medidas futuras que vamos a estar viendo en los próximos videos. Vamos a ver un ejemplo sobre lo que es el promedio. Y luego vamos a ver, en este caso vamos a ver primero con el de datos no agrupados y ahorita vamos a ver uno con datos agrupados. En el primer caso vemos que tenemos aquí 8 números diferentes de nuestro conjunto, ¿sí? Que está compuesto por el 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 y 15. Y para nosotros sacar el promedio de este dato, lo que vamos a hacer es, luego de estos datos, es sumarlos. 1 más 2 más 3 más 5 más 6 más 8 más 10 más 15. Y esto los dividimos entre 8, que son. La sumatoria nos da 50 y lo dividimos entre 8 y esto nos da un total de 6.25. Normalmente el promedio lo sacamos cuando estamos haciendo nosotros nuestros cálculos para los promedios de clases y con esto nosotros podemos saber si vamos a pasar o no nuestra materia.
haciendo este tipo de cálculos. Entonces, en este caso, el promedio para datos no agrupados lo obtenemos de manera simple y de esta forma. Bueno, vamos a continuar con un ejemplo sobre datos agrupados, en este caso cuando tenemos nuestros datos ya en una tabla de frecuencias, y vamos a emplear la fórmula que nos dice que la media es igual a la sumatoria de todos los datos por su frecuencia entre en la población. Y en este caso, si nosotros tuviéramos aquí una muestra, pues sería la n minúscula menos 1. Pero como este no es el caso, pues nosotros vamos a emplear solamente n, que se refiere a la población. Y entonces lo único que tenemos que hacer es ver por cada uno de los datos nuestro resultado que vamos a hacer a continuación. Vamos a multiplicar, en este caso, 70 por 10 y nos da un total de 700. Tenemos aquí 700 y nos vamos a ir de esta manera con todos nuestros datos. Y ya que tenemos todos los resultados de todos nuestros datos, ahora sí, lo que vamos a hacer es sumarlos, dado que aquí nos pide la sumatoria y el resultado de esta sumatoria vienen siendo 3505, el cual ya vamos a poder resolver para sacar el promedio y entonces nos va a quedar de esta forma. El promedio es igual a 3505 entre 43 datos que tenemos aquí, y esto nos va a dar el resultado de 81. Vamos a poner aquí, ¿sí?, que la media es igual a 81.51 o 51, dependiendo de dónde nos estén viendo. Y entonces aquí hemos finalizado con la parte del promedio o la media aritmética correspondiente a datos agrupados y datos no agrupados. Esto sería todo por el momento. A todos nuestros estudiantes del tecnológico les pido que estén pendientes de los ejercicios y pues el público en general pueden seguir practicando ustedes con los datos para obtener sus promedios. Espero que se encuentren bien y nos vemos pronto. Gracias por tu atención, nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte y darle like y compartir. Nos vemos.